El Ministerio Internacional Zoe Vida, viviendo en la plenitud de Dios, con los apóstoles Gustavo y Patricia Suárez, desde Bucaramanga, Colombia, te damos la bienvenida a este tiempo cargado de fe, unción, milagros y palabra de vida. Prepárate para recibir un mensaje que sin duda alguna te transformará. Bienvenido. Hola, bendiciones, bienvenidos a esta conexión Zoe del día de hoy, que sin duda alguna sé que Dios se va a glorificar en medio nuestro y como Él acostumbra va a hacer cosas sobrenaturales en favor de nuestras vidas. Hoy, como todos los días que podemos compartir con ustedes a través de este medio, es un día súper especial. Es un día donde vamos a ver la gloria del Señor moviéndose en favor de nuestras vidas y vamos a ver cómo su dulce presencia nos rodea, nos transforma, nos levanta, nos bendice y nos lleva a vivir en dimensiones de gloria y de poder en las que solo a través de su mano y de su gracia nosotros podemos alcanzar. Me siento bendecido, me siento muy contento de poder compartir con ustedes a través de este medio y bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para poder saludar a todas las personas que se conectan hoy con nosotros desde diferentes lugares, gente que nos sigue en diferentes naciones. Acá en Colombia, saludar a toda la gente preciosa que está en Bogotá, en Fusa, toda la gente preciosa que está en Bucaramanga, en Piedecuesta, en Florida. Yo sé que Dios está moviéndose en gran manera. Toda nuestra gente hermosa en Cúcuta, les mandamos un gran abrazo y declaramos paz sobre sus vidas. Igualmente todas las personas, toda la familia hermosa que se está conectando con nosotros en Venezuela, en Maracaibo, en Barquisimeto, les enviamos una palabra de bendición sobre sus vidas y sobre todas las cosas deseamos que la paz del Señor gobierne en sus corazones. En Perú, enviamos un abrazo a toda nuestra gente preciosa en Perú. Mauricio, te bendecimos y declaramos pues que este será un tiempo extraordinario. De igual manera en México, la gente que se conecta con nosotros en México, siempre hay quien está escuchando estos mensajes en Estados Unidos. En fin, en cualquier lugar donde te encuentres, recibe hoy un abrazo afectuoso, un abrazo de hermanos y nosotros desde acá, desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia, enviamos salud, enviamos paz y bendición sobre sus vidas, deseando que nuestro Señor esté obrando un milagro en favor de cada uno de nosotros. Yo sí creo que el poder del Señor se va a mover, se sigue moviendo y nos va a sorprender en estas próximas horas. Yo declaro que toda la expectativa que tú tengas en el Señor en este día se va a cumplir y que vamos a ser sorprendidos por su bien, por su mano poderosa, por su gracia en nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a darle a Él la preeminencia, el primer lugar. Amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy queremos levantar manos santas delante de ti. Queremos ofrecer nuestra vida delante de tu presencia como un sacrificio vivo, agradable y acepto. Tu palabra nos enseña que este debe ser nuestro culto inteligente, Señor. El poder presentarnos nosotros como la ofrenda, el poder presentarnos nosotros, Señor, como ese signo, Señor,
de agradecimiento, ese ofrecimiento que hacemos delante de ti para agradarte, Señor, para honrarte y aún para que nosotros podamos disfrutar, Señor, de tu bien, de tu grandeza, de tu poder, que nosotros podamos conseguir, Señor, en este día un completo deleite en el hecho de poder acercarnos a ti, que eres la fuente de toda bendición, que eres la fuente de agua que sacia nuestra sed, que eres el pan que descendió del cielo para que nosotros comiéramos y no tuviéramos nunca más hambre, Señor. Nunca más tuviéramos necesidad de nada. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro, por amarnos como nos amas, Señor, por cuidar de nuestras vidas, por rodearnos de amor, de bendición. Hoy, Señor, me pongo de acuerdo con cada una de las personas que están conectadas con nosotros a través de este medio. Y te pido, papá, que obres en favor de sus vidas, que seas tú rodeándoles de tu luz, rodeándoles de tu bendición, rodeándoles de tu poder, que ellos puedan ser saciados, Señor, saciados, Dios, de ti, saciados de tu amor, Señor, saciados de lo que tú representas, de lo que tú eres para nosotros, Señor, de tal manera que no tengan necesidad de nada en sus vidas, Señor. Tú eres el don que fue repartido, que fue partido. Tú eres el regalo que vino del cielo para poner fin a nuestro dolor, a nuestra angustia, a nuestra enfermedad, a nuestra separación, Señor, de ti. Tú eres el final, Señor, de nuestro dolor, el final, Señor, de nuestro sufrimiento. Tú eres el final, Señor, de nuestra desesperación, de nuestra angustia, porque tú eres el que todo lo llena en todo, Señor, y nosotros somos tu plenitud, somos tus hijos, somos tu cuerpo, somos tu iglesia, y por eso hoy venimos, Señor, a levantar nuestro corazón delante de ti y agradecerte por estar con nosotros. Gracias, gracias Dios, gracias Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué rico, qué bueno poder orar y poder compartir juntos y poder tener este tiempo en el cual vamos a ser ministrados por el amor de Dios. Antes de comenzar a compartir la palabra que el Señor me regaló para ustedes, para que ustedes sean bendecidos y edificados, y aún para mí, porque yo fui el primer bendecido con todo esto. Quiero pedirte que puedas compartir esta transmisión con otras personas. Es muy sencillo. Ahí al lado de donde tú escribes en el chat hay una flechita. Tú la pulsas y cuando tú la pulsas te va a aparecer una pantalla y te va a preguntar si la quieres compartir en el feed. Tú le dices que sí, compartir, y ya, no hay más nada que hacer. Vas a tardar 10 segundos haciéndolo, pero en la eternidad va a haber una gran afectación, porque yo sé que muchos van a recibir esta palabra y van a ser bendecidos. Hazlo por amor a tu familia, a tus amigos, a las personas en las que tú quieres, a las personas a las que tú amas, y compártelo de tal manera que todos puedan ser improntados por esta palabra, puedan ser edificados y su vida sea transformada, porque ese es el fin de todo lo que hacemos, poder llevar la vida, la muerte de Cristo a todas partes, de tal manera que esa muerte nos vivifique cada día y nosotros podamos vivir entonces no en la vida de la humanidad, sino en la vida de la resurrección, la vida que es capaz de transformarlo todo y que nos va a ayudar a que podamos levantarnos en medio de circunstancias. Por eso
Te ruego una vez más, por favor, multiplica esta información, compártela, copia el enlace, pégalo en los grupos de WhatsApp, de Telegram, en todas partes. Ayúdanos a compartirla, ayúdanos a que la palabra de Dios corra. Y es una manera en la que tú puedes predicar con nosotros y así hacer la gran comisión. Así que, hazlo, son 10 segunditos y mientras lo haces, yo quiero invitarte pues para que vayamos rápidamente a la Escritura. Hoy quiero compartir una palabra, como les dije hace unos minutos, que el Señor me ministró, que me bendijo. En muchas ocasiones quizás he predicado sobre esto, pero nunca el Señor me había hablado como ahora. Y quiero hacerlos a ustedes partícipes de esta bendición, porque las grandezas y las bendiciones de nuestro Señor son inescrutables. Nunca vamos a poder conocerlo en su plenitud. Por eso es que el apóstol Pablo dice cuán insondables son sus caminos, sus juicios, las cosas que Dios hace, el actuar de Dios en nuestra vida. Todo Él es un misterio que cada día se nos revela y nos ayuda a comprender la profundidad de lo que en Él hay y lo que somos nosotros en Él. Entonces, yo le puse como título a esta palabra: el descenso a la victoria. Qué lindo, ¿no? El descenso a la victoria. Normalmente cuando uno piensa en un descenso, piensa en algo que va en declive, algo que va hacia el mal, hacia lo más bajo, quizás hacia una pérdida. Cuando usted ve y usted mira, por ejemplo, el comportamiento de los mercados, y usted lo ve en una tabla, de manera gráfica, cuando hay un descenso en las operaciones es porque hay pérdida en los mercados. Pero la verdad es que de lo que voy a hablar es el poder descender a alcanzar la victoria del Señor para nuestra vida, porque nosotros tenemos que acudir al rescate de muchos que quizás están en la parte más baja, y el hecho de descender no quiere decir que vamos a entrar en pérdida, sino que al contrario, vamos a tomar un impulso fuerte para poder arrastrar con nosotros, para poder subir con nosotros a las personas que están debajo. Siempre vamos a estirar el brazo para tomar a alguien, para que ese alguien se pueda tomar de nosotros y ayudarlos a subir al siguiente escalón. Y de eso se trata lo que hoy vamos a compartir: el descenso a la victoria. Y para ponernos en contexto, quiero hablarles un poco de lo que estamos viendo día a día en el mundo, cómo se están moviendo las cosas a nivel mundial, cómo un grupo de personas muy pequeño pero con demasiado poder están haciendo prácticamente el que la humanidad se arrodille ante sus deseos, ante sus ambiciones. Y esto de alguna manera ha generado mucho caos en medio de la humanidad. Usted mira un mapa y ve, por ejemplo, cómo están avanzando de una manera impresionante, nunca antes visto. El hecho, por ejemplo, de ver esos incendios forestales que yo no creo que sean producidos de manera natural. Yo creo que son inducidos para soportar o para fortalecer una agenda que ya está preestablecida y que de alguna manera quiere generar caos para poder ejercer dominio. Ahora,
Esto no es algo que ha sido escondido para nosotros. La Escritura lo ha declarado siempre. Porque el profeta Isaías es un profeta impresionante. A mí me llama la atención cómo el profeta Isaías describe al Mesías, describe a Jesús. Y en una de las profecías de él, en el capítulo 60 de Isaías, en el versículo 2 exactamente, dice la Escritura: porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Ahí la versión Reina Valera dice: y oscuridad las naciones. Estoy leyendo Isaías capítulo 60, versículo 2. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, mas sobre ti, diga conmigo, más sobre mí, sobre nuestra vida, amanecerá Jehová, y sobre nuestra vida, sobre ti, dice la Escritura, será vista su gloria. Entonces, independientemente del caos que pueda haber en el mundo, de la maldad que se puede estar viendo, de la oscuridad que pueda haber sobre las naciones, hay una gran verdad. Y es que la luz del Señor, la gloria de Él, su poder, esa gloria pesada del Señor va a nacer sobre nuestra vida. Vamos a conocerlo a Él, vamos a crecer en Él, vamos a ser fortalecidos en Él. Y no vamos a vivir según lo que el sistema quiera arrojar sobre nuestra vida, sino que vamos a vivir según lo que Dios ha determinado para nuestra vida y lo que desde la eternidad fue diseñado para ti y para mí. Por eso hoy estoy convencido será un tiempo de una gran victoria, de una gran bendición, donde los ojos de nuestro entendimiento se van a abrir y vamos a poder caminar hacia los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Hoy quiero hacer un énfasis especial en una escritura que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos 1 al 20. Hechos de los Apóstoles, Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 20. Dice así la escritura, este pasaje. Lo voy a leer en una versión que es la versión Recobro. Y quiero que me preste atención a esta palabra. Aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, descendió a Éfeso. El descenso de la victoria. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no dejándose persuadir, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios obras poderosas y extraordinarias por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían.
Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Escucha esto, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus prácticas. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué poderoso este pasaje. Si usted lo sigue leyendo más adelante, se va a dar cuenta que Pablo estuvo a punto de perder la vida en ese lugar, porque obviamente los espíritus que habitaban en aquel lugar se levantaron contra Pablo. Pero luego de él haber ganado prácticamente todo el continente asiático para Cristo, toda Asia Menor fue llena de la palabra de Dios, y ellos conocieron al Señor, escucharon de Dios. Ahora, aquí hay algunas cosas que a mí me llaman la atención, y es el motivo de esta palabra, porque dice que él descendió a Éfeso. Y cuando estaba en Éfeso, dice que él se encontró a ciertos discípulos, algunas personas que de una u otra manera conocían del Señor. Entonces, lo primero que yo veo en este pasaje es que nosotros necesitamos conocer el Espíritu Santo. Necesitamos conocer el Espíritu Santo. Dice en el versículo 2 que él les preguntó a ellos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué tremendo esto. El tema es: ¿en qué nos estamos formando nosotros? O sea, ¿cuántas cosas hay del Señor que nosotros desconocemos? El desconocimiento que ellos tenían del Espíritu Santo era el mismo desconocimiento de Cristo. Porque el apóstol Pablo dice en Corintios que el Espíritu es el Señor. Y dice que el Señor, el postrer Adán, vino a ser espíritu vivificante para nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, cuando les habla, les pregunta si recibieron el Espíritu Santo. E inmediatamente la respuesta de ellos es: ¿pero qué es eso? Porque es que nosotros ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, estas personas quizás en algún momento recibieron la palabra, creyeron en su corazón, pero nadie pudo instruir la vida de estos hombres. Y el apóstol Pablo los llama a ellos como ciertos discípulos. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar con mucha gente que tiene información pero no tiene conocimiento. Tiene el hecho de saber cosas pero no estar formadas en ellas. Fue el problema que pasó en la iglesia de los Gálatas. Ellos comenzaron bien, ellos tenían el impulso, Pablo les había escrito, ellos conocían la revelación, conocían la verdad, pero no estaban formados en ella. Y por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas 3:19 les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta
que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, muchas veces nosotros estamos como estaba Saulo, con cartas en sus manos persiguiendo a los cristianos para quitarles la vida, mientras él en su corazón, en su entendimiento, él creía que estaba sirviendo al Dios vivo. Él creía que le servía a Dios cuando le quitaba la vida a aquellos a los que estaban sirviendo al Dios vivo. Por eso es que antes de llegar a Damasco, cuando Pablo tiene aquella experiencia con Jesús, que aquel resplandor de luz lo rodea, que él cae a tierra, y que todos escuchan la voz, pero el único que ve el resplandor es Pablo, el único que ve la luz es él. Entonces él escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de la voz es que dice: ¿pero tú quién eres? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, Pablo comenzó a recibir una revelación importante de quién era Jesús. Que el grupo de personas que él estaba persiguiendo, que se hacían llamar los del camino o los cristianos, eran personas que conformaban un cuerpo, que estaban unidos de una manera orgánica con Dios. Y el mismo Jesús le dice a Pablo: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Es decir, Pablo tenía mucha información, pero tenía poco conocimiento, mucha información de los profetas, mucha información de lo que hasta ese momento estaba escrito, pero en realidad nada en su ser se había revelado, nada en su mundo interior había sido transformado por la información que tenía. La información necesitaba convertirse en conocimiento. La información tenía que cambiar en él de tal manera que lo que él hiciera de ahí en adelante, y obviamente la instrucción que él recibe, él la obedece al pie de la letra, porque inmediatamente él fue improntado por la palabra, él fue improntado por Jesús, él fue improntado por la luz, él fue improntado por la vida, él fue improntado por el que todo lo puede, por el que todo lo cambia, lo transforma. Inmediatamente el mundo pensante, la vida de Saulo fue transformada por aquel encuentro, y él pudo ir a otro nivel. Así estaban estos hombres ahí en Éfeso. Eran ciertos discípulos, tenían información, pero no tenían conocimiento. Estaban ajenos de una verdad. Y el apóstol Pablo les pregunta: entonces, ¿en qué fueron ustedes bautizados? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos fue: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, ¿cuántas cosas no hemos oído? ¿Cuántas cosas no se nos han revelado? Tenemos que ser diligentes y escudriñar y buscar, inquirir, tener necesidad, tiene que despertarse en nuestro ser, en nuestro mundo interior, en nuestra vida. Tiene que despertarse la necesidad de tener una relación íntima con Jesús, de conocerle a Él, de conocer los planes, de conocer el propósito para el cual el Señor nos ganó, de entender la clase de vida que se manifiesta en Él. A veces nos descuidamos tanto y nos enfocamos tanto en lo que necesitamos y descuidamos en realidad lo que va a suplir la necesidad. Nos enfocamos tanto en las cosas materiales, en las cosas de nuestra alma, en el tratar de sentirnos bien nosotros. El otro día yo les predicaba algo, yo les decía, el mismo Señor dijo: el que cuide su vida
la perderá. El que trate de edificar y de cuidar la vida del alma la va a perder. Porque lo importante no es cómo yo me sienta. Lo importante es si yo estoy haciendo aquello para lo cual fui ganado por el Señor. Porque yo te aseguro que en el momento que tú engranes y que tú hagas clic con el llamamiento de Dios, con el poder de Dios sobre tu vida, entonces las cosas van a cambiar. Entonces, lo segundo que yo entendí en esto es que nosotros necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesús. Necesitamos que se nos revele la vida, la obra, el poder, la grandeza, la majestad del Señor Jesús. Mire lo que dice el versículo 3, del 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Es decir, cuando la gente bajaba en las aguas con Juan, Juan lo que le decía es, viene detrás de mí uno que no los va a bautizar con agua, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Viene uno detrás de mí que va a hacer una obra maravillosa, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar el cordón de su sandalia. Entonces hay un tremendo enfoque en el bautismo de arrepentimiento, en el bajar a las aguas. Pero Pablo les dice, mira, es que cuando Juan predicó y Juan habló del bautismo, el bautismo de Juan era el sumergirse en el agua para recordar, para hacerles entender que venía uno detrás, venía otro que iba a bautizar con una clase de bautismo que los iba a hacer permanecer victoriosos. Era con Espíritu Santo, era con fuego. Escúcheme esto. Entonces dice en el versículo 5 que cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí hay algo bien interesante en esto. Porque cuando usted mira el significado de esta palabra nombre, la palabra nombre es la palabra onoma. Y esto significa, además del nombre natural que una persona pueda tener, como lo llamen, aún un sobrenombre. Además de eso, significa todo lo que ese nombre implica. Es decir, la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia. En otras palabras, el apóstol Pablo se dedicó con estos ciertos discípulos a sacarlos del oscurantismo en el que estaban y hacerles entender que sí existe el Espíritu Santo. Hacerles entender a ellos que el bautismo en el nombre de Jesús es estar sumergidos en el poder, en la autoridad, en el carácter, en el rango, en la majestad, en la excelencia que el nombre de Jesús representa para nuestra vida. En otras palabras, es el hecho de que nosotros podamos abrazarnos a Él, abrazarnos a su verdad, abrazarnos a su grandeza, poder entender la profundidad, la anchura, la altura, todas las dimensiones del poder de Dios manifiesto sobre la vida de todos aquellos que hemos creído y que esperamos en Él. Entonces quizás ellos hasta ese momento habían hecho cosas en su propia habilidad porque no tenían conocimiento de. Pero hubo algo que se activó en sus vidas. Desde ese mismo instante en que ellos fueron instruidos en la palabra, en que ellos fueron edificados como una piedra viva,
en que el apóstol Pablo se dedicó a enseñarlos, se dedicó a perfeccionarlos, se dedicó a imprimir a Cristo en sus vidas, a bautizarlos en el nombre de Jesús, a sumergirlos en el conocimiento del poder del Espíritu, en el conocimiento de la vida, en el conocimiento del permanecer en la palabra del Señor. Entonces la vida de estos ciertos discípulos comenzó a cambiar y ellos fueron transformados. Entonces aquí viene lo tercero que ocurre en este pasaje, porque dice que ellos fueron equipados con un poder sobrenatural. Mire lo que dice el versículo 6, dice: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Escúchame esto es poderosísimo. Porque dice que cuando él impuso las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, una cosa es que usted tenga el Espíritu Santo. Una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es ser investidos con el poder del Espíritu. Porque los discípulos, cuando usted lee Juan 21, dice que el Señor sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es decir, ellos tenían el Espíritu Santo. Luego que Jesús resucita y camina con ellos, Él les entrega el otro consolador. Ellos reciben el Espíritu Santo, pero les da una instrucción. Él duró 40 días hablándole acerca del reino y les dijo: no se vayan de Jerusalén, no se vayan a apartar de Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora la pregunta es: ¿tenían o no tenían el Espíritu? Ya ellos lo habían recibido, pero necesitaban una investidura, una investidura del poder del Espíritu. Una cosa es tener el Espíritu para un cambio interior en mi vida espiritual, para que mi espíritu sea vivificado en la regeneración. Y otra cosa es que el Espíritu Santo venga en forma de unción sobre mi vida y me habilite para que yo pueda hacer la obra para la cual yo fui llamado por el Señor. Esto es poderoso. Entonces el apóstol Pablo no solamente les hizo entender a ellos que tenían el Espíritu Santo, sino que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida nos capacita, nos habilita. Y ellos comenzaron desde ese momento a hablar en lenguas y a profetizar. Ellos recibieron un equipo sobrenatural en su vida. Escúchame, es muy probable que hasta este momento tú entiendas que el Espíritu Santo te habita, que el Espíritu Santo está en ti, que el Espíritu vivificante está en ti, que el Espíritu del Señor está sobre tu vida. Pero tú necesitas algo más. Tú tienes en esta hora que llenarte del anhelo, del deseo de descubrir más, de recibir más, de querer más, de tener sed, de tener una necesidad profunda de que el poder de Dios se manifieste de una manera sobrenatural en tu vida. Tú necesitas manifestar la unción con la cual tú has sido ungido. Unción no viene por orar. Unción no viene por ayunos. Unción viene cuando tú tienes conocimiento de la vida que portas, de la vida que está en ti, de la vida increada que te habita, que es la vida Zoe. Escúchame, cuando se te revela Jesús en tu vida, cuando se te revela que la enfermedad no tiene ningún tipo de oportunidad de habitar tu cuerpo porque Él es tu sanador, Él es tu salud. Cuando a ti se te revela que la bendición, la provisión no viene del trabajo que haces, de la obra de tus manos, sino que viene de Él, que es el dador de la vida, porque Él tiene cuidado de ti.
Cuando a ti se te revela que Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar y el que cierra puertas que nadie puede abrir. Cuando a ti se te revela que no es el benefactor que te ayuda, que te extiende la mano para sacarte del problema. Cuando tú comprendas que no es tu habilidad, que no es tu fuerza, que no es tu capacidad, sino que estás revestido con el poder del Espíritu Santo, entonces aquello que no podías hacer, lo vas a hacer. Aquello que te había limitado, se va a quitar de tu vida. Aquello que te impedía avanzar, se va a apartar de ti. Entonces el apóstol Pablo les hizo entender a ellos que no es simplemente el hecho de saber si tienes o no tienes el Espíritu Santo, si habita en ti, es que necesitas ser investido del poder. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés. Eran los 120 que estaban allí, los discípulos con la gente que los seguía, los que habían caminado con el Señor, que tenían el Espíritu Santo, que estaban en aquel lugar, estaban unánimes, estaban juntos. Sin el Espíritu Santo era imposible que aquello sucediera. Pero dice que sucedió algo sobrenatural. Yo quiero profetizar que algo sobrenatural va a suceder en tu vida en esta misma hora. Yo quiero declararte en el nombre de Jesús que ahí en el lugar donde estás, un viento recio va a soplar sobre tu vida y toda imposibilidad se va a transformar en posibilidad. Todo aquello que no podías hacer por vía natural, vas a recibir un poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre tu vida y te vas a levantar para hacer lo que Dios quiere que tú hagas en el día de hoy. Tienes que creer conmigo esta palabra. Alguien debería estar escribiendo allí, recibo esto, lo creo. Alguien debería estar enviando corazones. Alguien debería estar dándole la gloria a Dios. Alguien debería estar feliz, contento en esta hora, creyendo en el poder transformador de Cristo en medio de sus vidas. Aleluya. Entonces es necesario que tú sepas que tienes la unción del Santo. La Escritura dice que la unción pudre el yugo. Y eres un ungido del Señor. O sea, esta unción del Señor no viene porque se te aplique un chorro de aceite en la cabeza. Porque alguien con autoridad venga y diga, venga, lo voy a ungir. Y le vacíe una botella de aceite en la cabeza. No tiene nada que ver con esto. Escúchame bien. La unción que tú tienes es porque Cristo te habita. Y la unción es Él. Cuando lo manifiestas a Él, manifiestas la unción. Cuando manifiestas la vida de Cristo a través de tus sentidos, de tu hombre interno, entonces algo poderoso del cielo comienza a manifestarse a través de tu vida. Escúchame esto. Dice que lo cuarto, que Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos y comenzó a instruirlos. Él comenzó a edificarlos. Dice, versículo 9, pero endureciéndose algunos y no dejándose persuadir, maldiciendo el camino delante de la multitud, dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un hombre llamado Tirano. Ahora, esta palabra es interesante porque apartar es una palabra compuesta que está la palabra apo, que significa fuera, lejos, ¿sí? Lejos de algo que está muy cercano. Y tiene que ver con separarse en tiempo y en relación con ese algo que está cercano. Y esta otra palabra que es la palabra istemi, que significa asignar, comparecer, confirmar, constar, decidir, detener, establecer, firme. O sea, estar firme, levantar, llevar, para permanecer, para preservar, para seguir en pie. En otras palabras, el apóstol Pablo dijo, si yo sigo aquí y dejo a esta gente en este lugar, van a derribarnos.
Pero si yo los separo, si yo los saco y logro cambiar la atmósfera y el mundo pensante de esta gente, voy a lograr algo poderoso a través de sus vidas. Entonces Pablo decidió separarse. Pablo decidió apartarse de la gente que no edifica, de la gente que estorba, de la gente que critica, de la gente que maldice, de la gente que no tiene fe, de aquellos que viven criticando todo lo que tú dices. Tú hablas tus sueños con la gente y nadie te cree. Te dicen, ay, tú sí eres un soñador, tú sí eres un bobito. ¿Cuándo es que vas a madurar? Las cosas no son así. Así no funciona. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Escúchame bien. Hay gente que no entiende la vida de un hombre espiritual porque son naturales. Los que somos espirituales hablamos de las cosas de arriba. Por eso es que Colosenses dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de abajo. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Quiero decirte esto. La vida increada de Dios está en ti. Una persona con una mente natural no te va a creer. Tienes que apartarte. Tienes que salir de allí. Tienes que huir. Tienes que escapar por tu vida. A la gente sobre la cual tú estás ejerciendo liderazgo y estás enseñando, en las casas, iglesia, en el lugar donde te encuentres, donde estés, necesitas guardar la vida de esa gente. Sepáralos del sistema, sepáralos de lo que el mundo quiere hacer en sus vidas. Y atráelos a la verdad, atráelos a la luz, atráelos a Cristo para que puedan ser edificados y transformados. Quiero seguir. Lo que sucedió, dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Pablo dice la Escritura que Pablo duró por espacio de 2 años enseñando en la casa de este hombre llamado Tirano. 2 años instruyéndolo. ¿Cuál fue el resultado? Que al pasar de los 2 años, dice, mira lo que dice el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Señores, no hay una manera más efectiva de provocar un crecimiento exponencial en el conocimiento de la verdad de Dios que el discipulado, el enseñar, el formar, el traer a la verdad, a la realidad de Dios, a la realidad de Cristo, a la gente, de tal manera que puedan obrar desde esa realidad y puedan ser un motivo de inspiración para otras personas. Dice que toda la gente, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Mira esto, lo sexto que yo veo, ya voy terminando. Y hacía Dios obras poderosas y extraordinarias por mano de Pablo. Eso lo dice el versículo 11. Y hacía Dios obras poderosas y extraordinarias por mano de Pablo. En otras palabras, el apóstol Pablo
servía como un canal. Cuando usted busca lo que significa esta palabra por mano de, no es otra cosa sino que muestra la imagen o la figura de un canal por donde fluye algo, En este caso, lo que fluía por la vida de Pablo era el mismo poder de Cristo, era el mismo poder de Dios. Entonces él servía como un canal a través del cual la lluvia poderosa de Dios era transmitida a toda la gente que estaba en su entorno. Al punto, lo leímos ahí arriba, que dice que llevaban los delantales que usaba Pablo, los pañuelos que usaba Pablo, y los ponían sobre los enfermos y eran sanados. Y los que tenían espíritus inmundos, entonces eran liberados por el poder de Dios que operaba a través de la vida de este hombre. El poder no estaba en el pañuelo ni en el delantal. El poder estaba en la unción que portaba el apóstol Pablo, que aún las cosas que le pertenecían a él irradiaban el poder, irradiaban la gloria. Yo quiero profetizar en el nombre de Jesús que aún tu ropa, aún tus cosas, aún tus útiles personales van a servir como un motivo de inspiración y de transformación para la vida de gente que va a estar a tu lado. Solamente porque tú llegues a espacios, la vida va a ser transformada. Solamente porque tú te presentes en lugares, algo poderoso del cielo se va a manifestar. Quiero declarar en el nombre de Jesús que una unción poderosa del Señor, la unción que proviene de Él, el poder de Él va a comenzar a manifestarse en tu vida de una manera sobrenatural, y las cadenas se van a romper, y los enfermos van a ser sanados, y los endemoniados van a ser libres, porque la palabra de Dios no tiene frontera, y el poder de Dios se va a mover de una manera sin igual en tu vida. Escúchame esto, y con esto termino, porque hay un resultado final para todo lo que te he estado diciendo. Porque el descenso a la victoria levanta tu vida. Mira lo que pasó. Versículo 17 en adelante. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Cuando la gente comenzaba a ser libre, cuando los enfermos comenzaban a ser sanados, toda la gente de Éfeso comenzó a ver esto. Perdón. Quiero profetizar que para tu familia va a ser notorio el poder de Dios a través de tu vida. En tu casa va a ser notorio el poder de Dios a través de tu vida. En la casa iglesia que lideras va a ser notorio el poder de Dios a través de tu vida. Dice que eso fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado, era engrandecido, se agigantaba, escúchame esto, el nombre del Señor Jesús, el carácter, la autoridad, el bautismo en el que fueron bautizados estos discípulos. Aquellos discípulos, no se dice el nombre de quién era, porque son anónimos para esto, pero fueron los que se encargaron, esos 12 hombres se encargaron de llevar la palabra del reino, de llevar la palabra de Jesús, de llevar la palabra, el mensaje de la reconciliación a toda Asia. Y toda Asia fue compungida, todo Éfeso fue transformado por el poder de la palabra de Dios a través de estos 12 hombres, a través de estos discípulos que decidieron un día apartarse, decidieron un día creer, decidieron un día abandonarlo todo, decidieron un día decir: Señor, yo estaba equivocado en mis propios caminos, pero hoy quiero correr a ti. Hoy quiero que te reveles a mi vida. Hoy quiero que hables a mi espíritu. Hoy quiero que me enseñes. Hoy quiero ser instruido por ti. Escucha. Y dice que el nombre del Señor
era magnificado, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus prácticas. Qué tremendo esto. Dice, versículo 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Yo quiero hacer una declaración profética hoy. Hoy quiero declarar esto. Que a causa, levanta tus manos y recíbeme esta palabra. A causa de tu creer, a causa de conectar con la vida de Jesús, entonces toda memoria escrita de la maldad, de la ciudad, del lugar donde tú vives, del lugar donde tú habitas, de tu casa, de tu familia, será borrada. Hoy quiero declarar que el poder de Dios se va a manifestar de una manera tan poderosa en tu vida que todos en tu casa van a conocer al Señor. Que en la casa, iglesia donde ministras, que el lugar donde estás, que en la congregación, el poder de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural a través de ti. Y quiero profetizar en el nombre de Jesús que se va a despertar un hambre, una necesidad tan profunda de estar con Él, de conocerle a Él, de vivir con Él, de habitar con Él, de caminar con Él, de hablar con Él, que tu vida va a ser transformada. Hoy quiero declarar que tus hijos le servirán al Señor. Hoy quiero declarar que no tendrás necesidad de nada en tu casa. Hoy quiero declarar que de fuentes inusuales va a venir bendición sobre tu vida. Hoy quiero declarar que faraones serán tocados para que traigan sus tesoros a ti. Los tesoros serán conducidos a ti, serán traídos a ti por causa de Jesús, por causa del poder de Dios, por causa de la vida de Dios manifiesta en medio de tu vida. Hoy quiero declarar paz para ti, para tu familia y tu casa. Y te quiero invitar que tomes una semilla hoy. Toma una ofrenda. No te quedes con nada de lo que a Dios le pertenece. No obres mal con el Señor. Toma tu semilla hoy. Ven y coloca tu semilla. Porque yo sé que Dios va a hacer algo poderoso en medio de ti. Señor, yo declaro paz, declaro bendición en el nombre de Jesús. Shalom, un abrazo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti. Contáctanos a través de nuestra línea telefónica y en nuestras redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Conéctate en nuestro próximo programa y vive en la plenitud de Dios.